Estamos ahí. Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Les agradecemos por estar hoy día en esta conferencia que organizamos para hoy, que se titula Crisis Alimentaria y Alternativas Agroecológicas y de Cuidados Comunitarios desde los Movimientos Sociales. Antes de iniciar la mesa y presentarles a nuestros panelistas, les quería contar que esta conferencia se enmarca en un ciclo de conferencias que estamos realizando con motivo de los 25 años del Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil, que está alojado en el área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina, que es nuestra casa de estudio y desde donde estamos organizando este ciclo de conferencias. Y como es un ciclo, aprovecho también de contarles que vamos a tener dos conferencias más el día 18 de octubre. Después, igual como tenemos sus correos, les vamos a volver a mandar la invitación para esta segunda mesa, donde vamos a abordar los aportes del feminismo a la investigación, las políticas públicas y la acción social. Y posteriormente, el 11 de noviembre, vamos a tener otra mesa sobre migraciones latinoamericanas, punto de tensión del capitalismo global. Bueno, se me olvidó presentarme a mí misma. Les cuento que yo soy Verónica Soto Pimentel y soy coordinadora del programa de estudios sobre organizaciones de la sociedad civil, que es donde estamos organizando este ciclo de conferencias. Así que bueno, en honor al tiempo, ahora Jessie va a presentar a quienes nos acompañan como panelistas y después les aprovechamos de decir que después de que exponga cada expositor y cada expositora, vamos a abrir la palabra para hacer más de esto una charla y una conversación entre todas y todas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Verónica. También nos acompaña Justina Gradín, coordinadora del programa. Y bueno, las personas que van a estar participando hoy son Romina Padilla y Violeta Pastoriza, que pertenecen al movimiento de trabajadores excluidos de Argentina, específicamente a la rama rural y a la rama sociocomunitaria. Luego nos acompaña Renata Mota, que pertenece a la Universidad de Heidelberg, Alemania, y Luis Caballero, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y también docente de la Flaxo Argentina. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Mi nombre es Jessica Fajardo, también coordino la mesa y pertenezco al área de Estado y Política Pública y trabajo en conjunto con el programa de organizaciones de la sociedad civil, con Agustina y con Verónica. Vamos a dar por iniciada la conferencia. Vamos a arrancar con Renata Monta. Te damos la palabra. Sí, ya, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Jessica y Verónica, por la invitación. Eh, bueno, me encanta estar en una charla también que están gente de los movimientos sociales, que es un panel de Flaxo y organizaciones de la sociedad civil, y también hay una persona que trabaja en el Estado, y eso tiene mucho que ver con las investigaciones que yo estoy haciendo, es sobre las relaciones entre Estado y sociedad civil, pero desde siempre empezar como un poco sobre mi posición y posicionalidad, o sea, yo estoy en Alemania, vengo de Brasil originalmente, y hice mis estudios doctorales acá en Alemania y así me quedé. Y durante mi doctorado hice una comparación de los procesos de cambio agrario en Argentina y en Brasil. Y desde entonces he acompañado bastante a la época, ¿no? Las cosas, los movimientos y las políticas argentinas. Luego me enfoco más en Brasil ahora, hace un rato, entonces voy a hablar más desde Brasil, eh, y bueno, escuchar y aprender con ustedes sobre los acontecimientos más recientes de Argentina. Voy a compartir, seleccioné unas fotos para ilustrar un poco de lo que he estado haciendo en colaboración con varios colegas. A ver. Bueno, compartiendo mi pantalla, ¿lo ven como presentación, de modo presentación o ven pequeño? Se ve pequeño. Sí. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, bueno, yo soy de la sociología, ¿no? Y acá
en la Universidad de Heidelberg trabajo en el Centro de Estudios Iberoamericanos, ACIAS. Así que tenemos gente, y acá como ven un logo del grupo de investigación que yo conduzco, que se llama Food for Justice, Alimentación para la Justicia. Hacemos comparaciones entre Alemania y Brasil. Y tenemos gente también en el grupo haciendo sus tesis sobre Chile, que miramos cómo se hace la transformación socioecológica y el rol de los movimientos sociales en construir sistemas más justos, ¿no? Y estábamos haciendo esta investigación desde el 2019, cuando buscábamos ejemplos de alternativas agroecológicas, de movimientos sociales basados en la ética del cuidado, en éticas alternativas a la lógica del, ¿no? del lucro en la alimentación, cuando vino la crisis del COVID-19. Y no era nuestra intención, pero por ahí empezamos en un contexto en Brasil donde el Estado ya no estaba siendo más conducido por, ¿no? por el gobierno Bolsonaro, no estaba haciendo más investigaciones sobre los datos del hambre y no se hablaba más sobre el hambre. Y los movimientos sociales y los agentes del Estado con los cuales estábamos en contacto empezaron a decir, bueno, Brasil... va a regresar al mapa del hambre. O sea, Brasil, estamos escuchando de todos los sitios que ha aumentado el número de gente viviendo en situación de en calles. Hay más demandas por acciones asistencialistas que hace mucho no había en Brasil, hacía casi 2 décadas, ¿no? Entonces, con eso nos juntamos en un grupo interdisciplinario, hicimos una encuesta representativa en Brasil sobre los números de seguridad alimentaria. Y llegamos a conclusiones terribles, así básicamente que 6 en cada 10 hogares en 2021 estaban en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales 15% en hambre, situación de hambre, y miramos indicadores interseccionales como, no sé, regiones en Brasil, el hecho de que la jefa de hogar era mujer o era de color negro, o vivía en áreas rurales, o tenía hijos, eso todo aumentaba la media nacional en 20% más o menos. Y luego con algunos colegas, Priscila Carvalho, Marco Teixeira, Camila Pena y yo empezamos a mirar, ya que el Estado a la época no estaba reaccionando a la pandemia, que exacerbó esa crisis alimentaria. eh, Empezamos a mirar qué hacían los movimientos sociales. Y con eso hicimos, está publicado también ahí este artículo, pero hicimos miramos los 4 más importantes movimientos agrarios de Brasil, y que habían, cómo habían reaccionado y cómo había sido importante o sea, sus acciones principalmente de donaciones de alimentos y alimentos agroecológicos, ¿no? Como de MST, acciones de interpelación al Estado, de clamando por políticas públicas, auxilios emergenciales a las agricultoras y agricultores. Empezaron a generar programas de mercados alternativos porque se cerraron las ferias, entonces hacían cestas e-commerce, y también hicieron acciones de protesta, la mayoría digital, pero no solo, pero protestas siempre adecuadas, siguiendo el aislamiento social, con protección y todo. Y también hacían mucho para informar a la gente que era el coronavirus en un contexto de desinformación del gobierno. Entonces concluimos que fue muy importante la acción de los movimientos agrarios en todas estas frentes en Brasil, ¿cierto? Luego yo estaba haciendo una investigación más localizada en una municipalidad de Belo Horizonte, y ahí también hicimos una encuesta y llegamos a datos muy semejantes a los nacionales, o sea, una situación que aumentaba el hambre en la ciudad y la inseguridad alimentaria. Bueno, que eso nos lleva sobre las acciones de los movimientos sociales y del Estado, ¿no? En este contexto,
el movimiento MTST, Movimientos de Trabajadores Sin Techo en Brasil, hizo un programa que se llama Cocina Solidaria. Y hizo en varias ciudades de Brasil, muchas ciudades de Brasil, construyeron ollas, o sea, ollas solidarias, ¿no? Y que combinaban, como este caso acá de Belo Horizonte, había también, eso ya es más recién, las fotos son de este año, pero hacían también huertas agroecológicas y acá uno puede reconocer esta técnica agroecológica que en portugués no sé cómo se llama en Argentina, pero en Brasil se llama la cuña agroecológica, donde se protege así, se plantan muchas cosas como consorcialmente y y lo interesante es que muchas veces lo que pasa es que el Estado, entonces, bueno, reacciona después, ¿no? De los movimientos sociales. Y luego, más recién, la ciudad, la municipalidad ha incorporado también un programa de cocinas solidarias. eh, y esto es el gobierno, ahora el gobierno del presidente Lula ha nacionalizado una política de cocinas solidarias basada en este movimiento social de los trabajadores sin techo en Brasil. Eh, un otro ejemplo que quería traer, ¿cómo está mi tiempo? Tengo. Quedan unos 7 minutos. Ah, dale, entonces voy a hablar un poco más despacio, que ahora que son otro ejemplo que me gustaría traer y considerando el tema de la charla, que también el movimiento agroecológico y los cuidados, ¿no? Esta foto yo la saqué en 2019 y es un proceso que en Brasil se llama mutirão. Mutirão, no sé cómo es el nombre en español, es cuando la gente se junta para trabajar juntos en un proyecto conjunto. O sea, antiguamente, no sé, construir una casa juntos, hacer algún trabajo colectivo donde se necesita ayuda y es eso. Linda. Sí. ¿Cómo se Ahí llama? Luis Caballero nos aporta el concepto de minga, que es un concepto Minga, sí, que describe lo que vos estás describiendo, Renata. Voluntariado, dice Agustina también en el chat. Exacto. sí, gracias. Bueno, y ahí he participado de una minga, de hacer de apoyar una agrofloresta en castellano, ya. Y esto era hecho por agentes de la municipalidad junto con la comunidad. Y y uno puede mirar también en la foto las técnicas del movimiento agroecológico, ¿no? Muchos de los agentes de la municipalidad que trabajan en la área de las políticas para la alimentación tienen una formación política en movimientos sociales y fueron incorporados por el Estado. Y eso es algo que he estado observando en mis investigaciones, o sea, cómo el Estado aprende con los movimientos sociales, incorpora técnicas, saberes, conocimientos, actores de los movimientos sociales, eh, y luego también disemina de vuelta, o sea, cómo hay un proceso de construcción colectiva entre Estado y sociedad civil organizada. Y el movimiento agroecológico en Brasil hoy se ve, está muy está permeando el Estado, ¿no? Es difícil muchas veces, como en el caso de las cocinas comunitarias, hay muchas políticas que aprenden de los movimientos y luego también promocionan tecnologías sociales de los movimientos. Eso es lo que a mí me interesa más recientemente, investigar cómo eso funciona. Y acá la gente compartió semillas y se hace siempre dinámicas de intercambio de saberes y de valoración de este conocimiento sobre la biodiversidad. eh, y luego todos trabajan juntos y también siempre hay un momento de compartir la comida, de comer juntos, de comensalidad, que también genera lazos, ¿no?
Eh, Luego, un ejemplo más recién de este año, de una visita que hice a una huerta comunitaria en una área de ocupación, o sea, una área que está bajo riesgo legal, y que hace muchos años, ¿no? Muchas familias vinieron a vivir ahí y construyeron sus casas y, y ha habido lucha, ha habido violencia del Estado, de agentes privados, entonces hay mucha precariedad de los servicios, ¿no? públicos y la comunidad o las personas también tienen muchas huertas en sus hogares y con el apoyo de la municipalidad también hicieron una huerta colectiva. Eh, Hay otra huerta también ahí colectiva. Y esta que yo he visitado fue un contexto, ahora no más de la crisis del COVID, sino la crisis de la epidemia de dengue que ha habido en Brasil al inicio del año. Y acá fue una oficina para aprender a hacer repelente natural. Ahí usted también puede ver que es una huerta agroecológica. Y acá algunas fotos sobre esta oficina que, como ven, también se basa mucho en el conocimiento de los movimientos agroecológicos, en dinámicas de, de movilización de la participación popular, usando métodos, ¿no? De no, no trabajar con la gente como receptores de conocimientos, sino que como copartícipes en un proceso y en un contexto donde los repelentes son muy caros y muchas veces están, o sea, no hay más repelentes para comprar y la gente está, mucha gente murió, ¿no? En la epidemia de dengue. Entonces, una vez más, eh, los movimientos agroecológicos no solo reaccionaron frente a una crisis sanitaria, pero otra crisis, ¿no? Socioambiental y desarrollan técnicas, movilizan saberes para promocionar el acceso no solo a alimentación. Renata, perdón, te quedan 2 minutitos. Dale, gracias. Pero también a la salud de manera más general. Eh, No, y ya está. He sacado una foto de las donaciones de alimentos por el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil durante la epidemia de COVID. Y bueno, eso una vez más son trabajos, en varios de esos trabajos está el equipo, ¿no? De Food for Justice, de ese proyecto colectivo. Eh, y muchas cosas que están en andamiento que me encantaría recibir también sugerencias, ideas para seguir que estamos escribiendo sobre eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata, por la participación. Vamos ahora con Luis Caballero. Vamos a ir enlazando todos estos temas que se van trabajando. Y al final lo que vamos a hacer es el espacio de preguntas para poder profundizar más sobre este tema. Por ahora es una primera presentación y ahora vamos con la participación de Luis. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles primero a Jessica, Verónica, Agustina por la invitación. Y si me dejan robarme medio minuto, hacer un recuerdo y un reconocimiento especial a la figura de Daniel García Delgado. Entiendo que todos y todas quienes están acá lo conocen, saben de quién estoy hablando. Yo en los años, yo no es que tuve una relación personal con él, pero sí fui alumno del diploma en el año 2000, si mal no recuerdo. Yo estudiaba economía, soy economista de base, estudiaba economía en la Universidad de Buenos Aires en los 90, y se imaginan que la economía que se enseñaba en la universidad en esa época era, bueno, absolutamente la economía neoclásica. Yo
trabajaba, o bueno, tenía una militancia barrial en villas y más vinculada a lo social. Y conocí Flaxo un poco de casualidad, por alguna recomendación o algún comentario de un conocido. eh, y, y Daniel coordinaba, hice el curso, el diploma, o el curso, no me acuerdo cómo era la figura en ese momento, ¿no? De organizaciones sociales, que Daniel era el director, bueno, un equipo, Sergio de Piero, etcétera, otra gente, un montón de gente que, o sea, para mí fue o sea, alguien a quien, y una experiencia, la del trabajo del área de Estado y Políticas Públicas, con la que tengo mucho cariño y un reconocimiento especial, porque en ese contexto me abrió como toda otra biblioteca, ¿no? Que no era la que yo estaba estudiando en la carrera, y que sí tenía que ver con la búsqueda, con el interés, con lo que yo hacía más en términos de militancia, vocacionales. Este, y bueno, de hecho, en una de esas clases vino de invitado José Luis Coragio, y bueno, yo quedé como un poco muy enganchado con él y me fui después a Sarmiento y seguí estudiando, hice la maestría de Economía Social y seguí trabajando con él. Pero bueno, siempre creo que ahí Flaxo y el curso y la figura de Daniel como quien habilitaba y tenía el protagonismo, el liderazgo, ¿no? de ese espacio, y bueno, ustedes que son continuadoras de ese legado, merecen mucho de ese reconocimiento por esa búsqueda y por ese compromiso y esa honestidad intelectual, ¿no? Así que, bueno, un reconocimiento y un abrazo grande a sus compañeros y compañeras y a todos los familiares también. Muchas Em, gracias, Luis. Muchísimas gracias, te agradezco mucho las palabras. Quiero aprovechar un segundo para contarles a todos que recientemente falleció nuestro director, el doctor Daniel García Delgado, quien fue el iniciador de este ciclo. No sabíamos, Luis, que había sido parte de la primera camada del curso de organización de la sociedad civil. Me pone muy feliz. Sergio de Piero fue y sigue siendo parte del curso, del diploma. Fue quien nos abrió las puertas a este espacio, así que te agradezco muchísimo y comparto cada una de tus palabras. Gracias. no hay por qué. Bueno, pensando que quienes nos acompañan son, o entendiendo que son estudiantes de distintos cursos o seminarios de Flaxo, y como las compañeras, tanto Renata como las compañeras del MT, iban a compartir algunas ideas más desde las experiencias, yo me armé un machetito, o tratar de hilvanar algunas ideas más en términos conceptuales o de posicionamiento, como reflexión respecto al tema que nos plantearon para el panel, ¿no? Y básicamente en torno como a cuatro cuestiones o cuatro puntos, ¿no? Si hay algo que caracteriza esta etapa del capitalismo, el capitalismo de la financiarización, como lo llama Nancy Fraser, son dos cuestiones centrales, me parece, que vienen a cuento del tema del panel, que es por un lado la desigualdad, la creciente, la obscena, ¿no? La espiralada y agudizada desigualdad económica, y por otro las consecuencias climáticas, ecológicas, de destrucción de la naturaleza que esta lógica del capitalismo conlleva, ¿no? Esos dos primeros puntos o temas tienen como grandes implicancias en términos de pensar la alimentación, y bueno, y son en buena medida causas de la crisis alimentaria, como lo han conceptualizado. Y es frente a eso que, tanto desde la agroecología como desde los movimientos sociales, podemos pensar o buscar respuestas, ¿no? Entonces, un poco quería como compartir algunas ideas en torno de estos cuatro puntos, ¿no? Desigualdad, crisis climática o crisis ecológica, las implicancias de esto para la alimentación, y por último, las respuestas desde la agroecología y los movimientos sociales. La desigualdad es una característica de esta fase del capitalismo en todos los niveles, ¿no? A nivel global, Oxfam y CEPAL han publicado un estudio que muestra cómo muy reciente, entre 2020 y 2024,
las 5 personas más ricas del mundo duplicaron su riqueza, mientras que al mismo tiempo los 5.000 millones más pobres se empobrecieron aún más, ¿no? Me hacía acordar cuando Renata se hacía referencia a la pandemia. Creo que todos se acordarán, en la pandemia había un poco, o en algún momento surgió esta idea de que con el parate de la economía, de que íbamos a salir mejores y con más conciencia respecto de las consecuencias ambientales y de las consecuencias distributivas del modelo, etcétera. Bueno, y no, los números y los estudios muestran que eso no fue así, que aún a pesar del parate, aumentó la concentración económica. En América Latina y el Caribe, si tomamos en particular lo que ocurrió durante el ciclo, el llamado ciclo progresista, ¿no? En el periodo entre los 2000 y los 2015, está claro que hubo una disminución en las desigualdades de los ingresos, una disminución en la pobreza, un conjunto de políticas públicas que tuvieron como consecuencia la mejora en los indicadores sociales. Pero sin embargo, aún en ese periodo, las desigualdades estructurales en América Latina y en Caribe, en términos de acceso a la tierra, de distribución de la riqueza, etcétera, se mantuvieron e incluso se agravaron, ¿no? Y eso hace que América Latina siga siendo el continente más desigual del mundo, ¿no? En América Latina el 10% de la población concentra el 71% de la riqueza y sin embargo solo tributa el 5,4% de sus ingresos, ¿no? Por la persistencia de estructuras impositivas muy regresivas. Entonces, como dice ahí una de estas campañas, ser rico sale barato en América Latina, ¿no? Y bueno, no solo no solo en América Latina, pero particularmente en América Latina por estas características. Por esto, bueno, justamente ayer, creo, o hoy, estos días, esta semana, Lula planteó en su intervención en Naciones Unidas, ¿no?, la necesidad de un acuerdo en ese ámbito respecto de algún tipo de impuesto a los mega multimillonarios, ¿no?, a los ultra ricos. Y bueno, no solo Lula, desde los estudios de Piketty y otros distintos colectivos y distintas campañas vienen en este sentido llamando la atención sobre este aumento y esta agudización, incluso en el foro de Davos, ¿no? Nosotros en Argentina, el foro de Davos de este año salió mucho en los medios, pero por otros motivos, lamentablemente. Pero en el foro de Davos se presentó una declaración de 250 megamillonarios del mundo, una declaración que se llama Proud to Pay More, ¿no? Orgullosos de pagar más, sería, que lo que plantean es que en esa declaración exhortan a los gobiernos de las potencias centrales a que tomen medidas para hacer algo frente al aumento dramático de la desigualdad y que los graven con mayores impuestos a ese pequeño sector de ultra mega millonarios, ultra ricos, ¿no? Por las consecuencias que genera la desigualdad para la sociedad, ¿no? Entonces, la desigualdad no es algo, no es una novedad que sea de esta época, ni siquiera es una novedad que trae la modernidad o el capitalismo. A lo largo de la historia es una característica que se repite, pero también se repite a lo largo de la historia las rebeliones y el rechazo, ¿no?, de los pueblos y de las sociedades ante la desigualdad. Y lo que sí es una novedad particular de este tiempo, de este periodo, de esta fase histórica, es esta aceleración, espiralamiento, ¿no?, esta agudización sin precedente de las brechas de desigualdad. Los estudios de Piketty son pioneros en mostrar eso, pero bueno, hay muchos otros, ¿no? Y una dimensión que tiene de consecuencia que tiene este problema de la desigualdad económica, que yo estoy poniendo foco en lo económico, pero lo podríamos pensar en términos de género, en términos raciales, ¿no? Tiene implicancias en otras dimensiones, es los problemas de cohesión social, ¿no? De la amenaza de ruptura para la sociedad, cómo la desigualdad carcome el funcionamiento de la democracia y pone en crisis a las instituciones, ¿no? Y genera como grupos segregados en dos planos distintos, ¿no? Grupos
por un lado que son segregados porque son alienados, porque no tienen derechos, porque viven, tienen condiciones de vida que no son dignas, ¿no? Todos conocemos y sabemos y estamos vinculados o trabajamos con población que está en esas condiciones, o grupos segregados en el sentido de que se autosegregan, ¿no? Uno podría pensar tanto en los country, los barrios cerrados, en esas figuras, como una forma, ¿no? Pero hay formas hasta incluso mucho más extremas o exageradas, ¿no? De esta autosegregación, como lo que se llama el exilio fiscal o la secesión de los ricos, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un caso muy famoso que decidió mudar su domicilio fiscal a Uruguay, el de sus empresas, uno de los el millonario más grande de la Argentina, o uno de los más millonarios más grandes de la Argentina, y a pesar de eso, todos los días por Twitter nos pretende enseñar o opinar o discutir respecto de cómo se debe gobernar la Argentina y cómo no. Como un ejemplo de esta contradicción, algo que en Ozan Bayón, en un libro que se llama La Sociedad de los Iguales, recupera y que deberíamos aprender de eso, ¿no? En la antigua Roma, el código teociano, que era el código de derecho romano que encargó el emperador de ese momento, el emperador Teodosio, castigaba como anacoretas fiscales a quienes tenían esta actitud, ¿no? De retirarse en la vida de comunidad y de irse a vivir en soledad, en ascetismo, y los fustigaba, ¿no? Lo penalizaba por ser una forma de liberarse de sus obligaciones sociales, ¿no? Y por no tributar. Bueno, deberíamos recuperar algo de esa coherencia, ¿no? En términos para pensar estos fenómenos de cómo los ultra ricos, ¿no? Hay formas de segregación también de los ultra ricos que Luis, materialmente perdón, te interrumpo, Luis. Te Sí. quedan 5 minutos. Uy, me recontra apuro. Bueno, eso, que se alejan de la solidaridad nacional. Estas desigualdades en términos de la economía, uno las puede pensar cómo se reproducen en el sistema agroalimentario a nivel global, en términos de acceso a la tierra, ¿no? En términos de la concentración de las cadenas, de semillas, de comercio, etcétera. Y a nivel, y del mismo modo a nivel regional, América Latina, y a nivel de Argentina, ¿no? En el caso nuestro, Argentina, el 2,40% de los productores más grandes concentran el 50% de la tierra, mientras que más del 65% de los productores más pequeños solo acceden al menos del 5% de las tierras cultivables, ¿no? Datos oficiales del Censo Nacional Agrícola de 2018. Y cómo entre 1988 y 2018, en esos 30 años entre censos, desaparecieron 170.000 productores, el 40% del total de los pequeños productores. Y si uno lo mira y lo analiza en términos desagregados, los que desaparecen y la concentración de la tierra se da sobre los más chicos, ¿no? En los estratos de hasta 200 hectáreas es donde se da la desaparición de esos productores. La otra dimensión de este fenómeno es la de la destrucción de la naturaleza. No voy a profundizar porque no queda tiempo, pero bueno, también se está discutiendo en Naciones Unidas, para que no nos quedemos solo con noticias parciales, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas llamando, ¿no? Sobre la emergencia climática, la alerta por el calentamiento global. Todos los años, hace 4 años, todos los años son récord en temperatura, y estamos a punto de pasar el límite de 1,5% de temperaturas promedio por arriba de la época pre-revolución industrial, que es el límite que el panel de expertos de Naciones Unidas planteó como punto de no retorno en términos de daños para la biodiversidad. Y bueno, todo lo que eso genera, ¿no? En términos climáticos, de erosión, de sequías, de incendios, lo estamos viendo, ¿no? Y todo eso tiene una consecuencia en términos alimentarios, en términos de inseguridad alimentaria, en términos de crisis alimentaria, que es un poco lo que nos planteaban en las compañeras para el panel, y que en ese sentido también estamos muy lejos de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? El objetivo del hambre cero para el 2030. La propia FAO reconoce que más del 30% de la población mundial padece inseguridad alimentaria, que el 35% tiene una alimentación que no es saludable. A nivel de nuestro país, en Argentina, más del 30% de los menores de 17 años sufren inseguridad alimentaria.
14% es inseguridad alimentaria severa y el 18% es moderada, ¿no? O sea que no tienen una alimentación saludable y que por motivos económicos han tenido que modificar su dieta y reducir su acceso a alimentos durante el último año, ¿no? Esos son datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA, ¿no? Entonces, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano y particularmente a nivel argentino, la configuración, ¿no? de estas dos dimensiones de desigualdad y de destrucción de emergencia ecológica o de destrucción de la naturaleza, que son propias, que son contradicciones intrínsecas, ¿no? Del funcionamiento del capitalismo, como plantea Nancy Fraser, están operando y están siendo los vectores por los que se configura esta crisis alimentaria. Frente a eso, bueno, la compañera Renata contó un poco desde las experiencias en Brasil. Entiendo que las compañeras del MT van a contar también desde acá. Hay múltiples experiencias a las que puede contar y referir. Ya en el año 2015, a nivel global, la Vía Campesina y después el Foro Internacional de Agroecología de Neyeli plantearon, ¿no? Que la agroecología es la única manera de poder cumplir simultáneamente los objetivos, tanto de enfriar el planeta como de alimentarlo, ¿no? Para poder alimentar al mundo y al mismo tiempo revertir este proceso de cambio climático y calentamiento global, la agroecología es el camino. Los movimientos sociales son una manera de desborde cuando la institucionalidad del Estado no logra procesar o captar o dar cuenta y dar respuesta, ¿no? de estas demandas. Y tanto la agroecología como la soberanía alimentaria, como el derecho a la alimentación, son demandas que vienen creciendo en términos de esta capacidad de desborde, de esta capacidad de movilización social, en Argentina, como en Brasil, como contó la compañera, pero también a nivel global, ¿no? Por supuesto, con flujos y reflujos, con avances y retrocesos, pero creciendo de un modo sostenido, ¿no? A lo largo de si uno mira en un periodo más largo, ¿no? En 30 años, 40 años, 50 años, eso está claro. Entonces, creo que un poco esta era la línea que quería compartir para proponer para la reflexión. Después podemos charlar o compartir sobre otras cosas, pero básicamente con esa idea, ¿no? Que la desigualdad, la crisis ecológica, la crisis alimentaria, siempre son resultado de correlaciones de fuerzas y de decisiones políticas, y en todo caso lo que necesitamos es construir acuerdos y construir capacidades de movilización para que esas decisiones vayan en otro sentido. Disculpen si me extendí, muchas gracias. No, muchas gracias Luis por todos los aportes. Ahora vamos con la intervención de Violeta. Violeta, ¿tienes la palabra? Hola, ¿cómo están? Bueno, mi compañera Romy, que es productora, la idea era que pueda aportar ella también, pero está con problemas de conectividad, que a veces pasa mucho en la zona rural, así que por ahí llega sobre el final de la charla. Bueno, si quieren les cuento un poco primero qué es el MTE, que es una organización con perspectiva gremial que surge en el 2001, organizando principalmente a los cartoneros y cartoneras, familias que venían a la ciudad de Buenos Aires en la época de, bueno, esa crisis que parecía lejos, pero ahora estamos en una situación bastante similar. Bueno, lo que se plantea la organización es, o sea, un poco en línea con lo que decía Luis, es generar poder popular, o sea, organizar a ese sector que no tenía nada, que venían acá a recoger, digamos, del descarte de la ciudad y de los que estaban integrados al sistema, y eran perseguidos. Bueno, se organizan primero en función del reconocimiento del trabajo para poder trabajar y después en la conquista de una serie de derechos laborales. Bueno, es una lucha que lleva 20 años ya, o sea, pasó mucho tiempo, pero en ese sentido, por ahí a diferencia de otras organizaciones sociales, la cuestión de armar comedores o espacios más territoriales vinculados a la alimentación no es una línea que haya llevado el MTE, al menos en sus inicios. Siempre la idea fue conquistar derechos para un sector de trabajadores que estaba fuera del mercado laboral y que en todo caso, bueno, el alimento se pueda garantizar en cada casa y poder mejorar los ingresos
tener acceso a la salud, una obra social, o sea, todos los derechos que tienen los trabajadores registrados, el objetivo era poder llevar esos derechos a otros sectores laborales. Esto cambia un poco a partir del 2015, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri. Ahí empieza a haber, o sea, a haber mucha más miseria, por ahí de los años que venían antes, y empieza a haber una necesidad y una demanda de los mismos compañeros y compañeras en los barrios de abrir espacios para garantizarle el alimento. Ahí se flexibilizó un poco por ahí el criterio y se empezaron a abrir comedores de la organización. Ya había espacios por ahí más vinculados a lo laboral, en donde, bueno, había una cooperativa de cartoneros, cartoneras, y se armaba una olla para resolver, por una cuestión más operativa quizás, pero sí el espacio para darle de comer al barrio, no a los compañeros y compañeras organizados, es algo que surge más a partir del 2015. Eh, Se llevó, bueno, hubo como picos también había políticas alimentarias en donde el Estado como brindaba mercadería, era bueno, también aprovechar un poco eso que existía. Eh, y bueno, hoy, o sea, llegamos más o menos alrededor de 400 comedores a nivel nacional, llegamos a tener como organización. Ahora, como sabrán, estamos en una crisis total en relación al acceso a los alimentos. Desde que asumió el gobierno de Milei, se cortó completamente la distribución de mercadería, mientras, bueno, la indigencia creció un montón, entonces hay un problema grave de acceso a la comida. Igual, bueno, para no meterme ahora ya en la coyuntura actual, bueno, por un lado está este recorrido de la organización que tiene que ver con la organización gremial, que surge con los cartoneros, pero que después va incorporando a otros sectores laborales, sobre todo los talleres textiles. Había muchos talleres familiares, clandestinos, donde la gente también se les cerraba, no tenían habilitación, había situaciones también de trabajo esclavo. Esa es la segunda rama que va a haber movimiento. Después el trabajo en espacio público, vendedores ambulantes, digamos, todo el sector de trabajadores y trabajadoras que están excluidos del mercado, que están en la informalidad, pero que no es solamente una cuestión de forma, sino una cuestión de falta de acceso a derechos. La rama rural en ese sentido es una de las últimas en incorporarse, un poco, bueno, también por la particularidad de no estar en la ciudad, hay ciertas dificultades a veces para llegar a ese sector. Yo no soy parte del sector, vivo en la capital, soy militante de la organización y bueno, a partir del año pasado me sumé a militar en la rama. Eh, por eso estaba bueno que esté Romy y cuente un poco más en primera persona. Pero bueno, lo que se hace desde la rama rural es organizar, podemos dividir a tres sectores, que es pueblos originarios, comunidades campesinas, y al sector más de productores de pequeña escala, que por ahí es más tienen características bastante distintas, los tres grupos. Eh, los pequeños productores serían un poco los que producen en los sectores hortícolas alrededor de la ciudad, en lo que se llaman a veces cinturones verdes, que trabajan y producen para comercializar, o sea, venden su producción a los principales mercados de las ciudades. La mayoría no tiene acceso a la tierra, o sea, arrienda la tierra y tiene muchos costos de producción. La agroecología no es algo que se ve masivamente en este sector, la mayoría usa químicos y tiene una producción de tipo intensiva. Hay algunas experiencias de compañeros, compañeras que por ahí muchos son de la comunidad boliviana y tienen ese saber por ahí en sus padres o sus abuelos incluso, porque ya son tercera generación a veces acá en Argentina, pero hay una cuestión que tiene que ver con el riesgo que implica una transición agroecológica, que los compañeros no están, o sea, si bien no hay un tema de costos, porque hoy los insumos son todos importados y es caro producir con el paquete tecnológico que te propone la industria, sí hay como cierta seguridad y cierta garantía de que, bueno, si yo aplico todo este paquete, voy a tener resultados y voy a poder generar un producto que lo voy a poder vender en el mercado. Y eso me va a poder garantizar alquilar la tierra, cubrir los costos y sobrevivir. Igual es un laburo muy de subsistencia como en todas las otras ramas de la economía popular, y muy sujeto a los vaivenes del mercado también y a los problemas climáticos. Entonces, bueno, están en una situación de mucho riesgo y de mucha dificultad para producir, pero al menos desde nuestra visión, si no hay si no hay una política pública que pueda intervenir muy fuerte sobre el sector,
de acceso a la tierra y de garantizar ciertas condiciones, vemos muy difícil una transición hacia la agroecología en términos masivos de este sector. Después está el sector más del campesinado, en donde sí hay prácticas más comunes. O sea, no se usa tanto químico, la verdad. O sea, al menos nosotros tenemos mucho desarrollo en la zona de Misiones, por ejemplo, donde casi toda la producción de nuestros compañeros es agroecológica, pero bueno, es una producción más de subsistencia o para la comunidad. O sea, no hay no se comercializa eso ni tiene una intervención muy fuerte en los mercados y en el consumo más urbano. Y bueno, en los pueblos originarios también, o sea, se da mucho la producción agroecológica. Pero bueno, son un poco dos realidades distintas por ahí, el de la pequeña producción para la comercialización y el de la producción más comunitaria. Eh, y eso impacta un poco en lo que, no sé, entiendo que la idea era vincular un poco lo alimentario con la producción rural. Lo cierto es que nosotros hoy no tenemos una gran articulación entre esas dos ramas. Nosotros nos organizamos por ramas de actividad, así como está la rama cartonera, bueno, el que les contaba que en el 2015 se abren muchos espacios donde se brinda alimentación. Nosotros le llamamos rama sociocomunitaria a todas las compañeras, sobre todo compañeras, que lo que hacen es garantizar la cocción de esos alimentos, la distribución. Hay muchos espacios también de niñez, educativos, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado y la alimentación. Está englobado en la rama sociocomunitaria, y un poco la pelea de todos estos años ha tenido que ver con la conquista de derechos laborales, principalmente el acceso al salario, que es el que a partir de la lucha por la ley de emergencia social se crea el salario social complementario, que es lo mal llamado planes sociales, que al menos desde nuestra perspectiva, y es un poco la línea que nosotros intentamos construir en la UTEP y en la CETEP, que es el sindicato que agrupa un poco a todos los trabajadores, sean de la organización que sean, es que eso es un complemento salarial para compañeros que ya realizan una tarea, una actividad, ya sea cartoneando, vendiendo en la vía pública o cocinando en un comedor, y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar un piso salarial, que o sea, hasta que asumió el nuevo gobierno, siempre era igual a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, y que también permitió un montón de desarrollo productivo en el sector, porque así como decíamos, bueno, estos compañeros que tienen su quinta y que tienen que pagar un alquiler y que están sujetos a un montón de riesgos en su producción, tener un ingreso fijo, aunque no sea mucho, aunque sea medio, o sea, hoy es miserable porque el gobierno lo congeló y ya dejó de estar atado al salario mínimo vital y móvil, que igual es miserable también. Pero bueno, tener ese piso también permitió desarrollar algunas experiencias innovadoras en relación a lo agroecológico, porque era bueno, por ahí el alquiler ya estaba garantizado con ese salario social y permitía correr algunos riesgos y experimentar algunas cuestiones vinculadas a lo agroecológico, que son experiencias que hay muchas sobreviven y es una pena porque hoy estamos en un contexto que podría ser una gran oportunidad para profundizar esos procesos, porque como le decía antes, los insumos están muy caros, o sea, la mayoría usan semillas importadas, insumos importados. Hay muchas ganas de aprender y de probar otras cosas, pero se hace muy difícil, no solo por los riesgos que implica, bueno, llevar adelante una producción agroecológica, sino por la falta de apoyo técnico, por la retirada del Estado, no solo en insumos o en lo productivo, sino también, o sea, la Secretaría de Agricultura Familiar desapareció, el INTA también está en retroceso, o sea, tenemos el pequeño apoyo técnico que podíamos tener para el sector, está en retroceso, así que bueno, es un momento muy complicado. Hay algunas experiencias de huertas comunitarias y de buscar formas de autosustentar el alimento, pero bueno, son pequeñas y también, o sea, lo usamos más en espacios donde, por ahí espacios comunitarios, nosotros tenemos muchas casas de acompañamiento para, por ejemplo, pibes que están saliendo de adicciones a las drogas. Entonces, bueno, se arman huertas en esos espacios porque además sirve un poco de términos terapéuticos y para resolver ese espacio en donde por ahí hay 50 pibes que están viviendo ahí haciendo un proceso, pero no es lo mismo que para resolver la situación productiva de familias que viven de la venta de verdura
y que sacan 10, 15 cajones por semana, son volúmenes de producción muy altos, y hoy lo que hacen es venderlo al mercado. O sea, nosotros con la organización comunitaria no podemos generar un mercado alternativo para que esas familias digan, bueno, listo, dejo este modelo y me paso a este otro, porque la verdad es que no podemos garantizar eso, y estamos hablando de costos que hoy ya casi son millonarios. O sea, entre un alquiler, el pago de la electricidad que se fue por las nubes y los insumos es mucha plata. eh, y muchos están en una situación, o sea, prácticamente casi feudal, podríamos decir. O sea, trabajan para que, bueno, hasta después está el esquema de mediería, que no sé si lo conocen, pero que también es muy, muy común en la zona, en donde el dueño de la tierra va a medias con el productor y, sí, ¿me van a decir algo? Perdón, Violeta, te quedan 4 minutos. Bien. Bueno, eso, y que lo que hacen es ceder parte de la producción, o sea, se hacen acuerdos en donde, bueno, las familias trabajan la tierra, también corren los mismos riesgos y lo que se hace es ir a medias con la producción y ni siquiera es que se cobra un dinero por eso, sino que, bueno, eso después se vende y la mitad va para el dueño de la tierra y la mitad va para la familia que produce o a veces porcentajes menores. Bueno, o sea, la verdad es que estamos en una situación muy difícil en términos alimentarios, o sea, de acceso a alimentos, ni hablar de alimentos sanos, o sea, hoy directamente es el acceso a un paquete de fideos está muy difícil, y de mucha dificultad también para la producción y para el sector que produce para la Argentina, porque después la mayor parte del campo produce para la exportación, produce granos y no produce alimentos que se consuman en el mercado interno. Más allá de esto, igual nosotros estamos, o sea, creemos que hay que construir un plan que pueda pensar una solución masiva de estos temas. O sea, estamos pensando en varias líneas, en lo que se llama nosotros le llamamos Plan de Desarrollo Humano Integral, que es la construcción de una especie de plan quinquenal, en donde podamos pensar cuando haya condiciones o relaciones de fuerza, como decían antes, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa fuerza y cómo podemos llevar adelante un programa de gobierno que incluya a la comunidad organizada, que incluya a los productores, que incluya a los barrios populares, a las familias y que tenga como prioridad la soberanía alimentaria y la transición agroecológica para garantizar que, bueno, no seguir contaminando y seguir arruinando nuestro planeta? Pero esto es algo que lo vemos como algo muy complejo, no es una pavada, es algo difícil, que involucra muchísimas variables, territorios muy distintos y actores diferentes, así que también está bueno compartir acá con ustedes, porque hace falta mucho laburo técnico también, que piense con una perspectiva popular y que entienda las dificultades también que hay en el territorio. Así que bueno, ahí estamos con eso medio, o sea, sufriendo en el presente, pero sin perder la perspectiva de poder construir algo mejor para el futuro. Ahí estamos. Muchas gracias, Violeta, por todos tus aportes. Creo que cada una de las intervenciones se va enlazando entre sí. Bueno, la experiencia que planteaba Renata desde Brasil y las alternativas agroecológicas que lleva el movimiento Sin Tierra, también dándonos un panorama sobre la crisis alimentaria que se vive a nivel global y también en Brasil. Después, bueno, como Luis nos da también un panorama de la crisis, no solamente alimentaria, sino también de cómo el sistema económico en sí genera estas desigualdades que lo que hacen es fragmentar y segmentar a la población y agravar muchísimo más este tipo de situaciones que se viven con la crisis alimentaria. Y bueno, Violeta también nos muestra cómo desde el movimiento social se van dando todas estas alternativas, pero cómo se da también la necesidad de que se piense de una manera a gran escala, con articulación con la política pública y bueno, todos los desafíos que esto implica ante el retroceso que estamos viviendo ahora aquí en Argentina frente a esta relación entre la comunidad organizada y las políticas públicas. Sí, bueno, muchas gracias a Luis, a Renata y Violeta. Antes de empezar a las preguntas y a la conversación más general entre todos, quería agregar esto que me parece súper importante o interesante y a la vez un poco dramático, de esto de que
en las tres exposiciones sale esta necesidad de la articulación entre el Estado y la sociedad civil como para poder hacer esa transición hacia la agroecología, para poder superar la crisis alimentaria que, como bien dijeron, no solo es una problemática hoy en día en América Latina, pero sin duda, pese a que los movimientos sociales hacen mucho y tienen muy buenas propuestas, solo no se puede avanzar hacia esa transición y es muy importante tener ese apoyo político y político estatal, digamos, que lamentablemente siempre, y también Renata me imagino que ocurrió eso en Brasil, es muy dependiente del color político si quiere brindar ese apoyo a las organizaciones sociales o no. Entonces eso me parece que también es un súper desafío en todas estas discusiones de cómo poder avanzar hacia una relación colaborativa y de articulación que se mantenga en el tiempo. Bueno, les doy la palabra primero a ustedes, si quieren hacer una pregunta, podemos hacer una ronda de preguntas también entre todos y después ir respondiendo. Podríamos, las personas que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano y le dan la palabra, ¿no? Sí. Flavio está levantando la mano. ¿Quién? Ah, no. Flavio. Flavio, a ver. ¿Quieres prender tu micrófono, Flavio? Gracias, buenas tardes a todos. Yo soy acá en Brasil, no tengo mucha práctica en la lenguaje de los otros argentinos, hermanos, porém, se alguna cosa no soar muy comúnmente que los otros hablan ahí en Argentina, por favor, me faça una corrección. Agradeço. Okay. Visto que eu sou Flávio Lino, eu sou secretário executivo do Movimento Nacional de Poblação de Situação de Calle. Bien. Este movimento acá em Brasil é movimento que creio que também lá em Argentina é uma massa humana que sofre muito com todos os problemas, não somente de fome, mas também de habitação, de saúde, entre outros aspectos da vida humana. Então, estamos debatendo população em situação de calle acá em Brasil no G20, que é muito importante que os blocos dos países do G20 falem de população de calle, não somente os países do Cone Sul, mas também do Cone Norte. É muito importante que possamos defender as pessoas que vivem em situação de calle. Então, o Movimento Nacional de Poblação de Calle aqui em Brasil está desde o início da criação dos grupos de trabalho do G20 Brasil, tentando pautar que hablem população de rua nesses grupos. Mas temos agora o presidente Lula em Nova York, em la 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, falando justamente da questão de pobreza e fome. Porém, nós nos sentimos contemplados com a fala, porque sabemos que população de rua, de calle, tienes que ter em suas recomendações documentos, né, específicos por ser uma população homogênea. E em los discursos que o presidente Lula hace das Nações Unidas, não ficou claro que dentro dessas ações de combate à fome,
a pobreza extrema, capítulo à parte para a população de Cali. Então, é necessário que nós do Cone Sul, assim como vocês, possamos levantar esta bandeira, que é muito importante, para que possamos alcançar as pessoas que vivem em extrema pobreza nas ruas de Brasil e Buenos Aires também. Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham conseguido entender o meu portunhol. Gracias. Sí, de nada, se entendió perfectamente. Sin duda, esta es una problemática que nos aqueja en Argentina, sobre todo en los últimos años. La población en situación de calle es una población que también sufre, obviamente, el tema de la crisis alimentaria. Y bueno, ya es una materia pendiente. Así que muchas gracias por tu aporte, Flavia. Gracias, gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una recomendación para poder garantizar la palabra y la participación del panelista. Bueno, para ir a hacer preguntas, bueno, lo más breve que puedan y también, bueno, obviamente sus reflexiones también. No sé quién más pueda quiera hablar. Creo que habían unos mensajes en el chat también. A ver, podemos ir leyendo. Bueno, aquí, por ejemplo, Rubén Daza nos cuenta que en Jujuy se lograron 40 hectáreas de hortalizas agroecológicas sobre la base de bocachi y otros bioinsumos, todo con insumos locales reciclados, y este año 1 hectárea de frutilla cero químico. Nos cuenta ahí, sí, muy buena experiencia. Hay uno de Agustina. Agustina Belén Torres dice que, en su opinión, no se debe limitar a la gente diciendo que se necesita un partido político. Ahí es cuando viene la división. Cuando hay un objetivo en común sin ideologías particulares, se trabaja mejor. Bueno, muchas gracias por el comentario y creo que no hay más comentarios en el chat. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no, si Renata, Violeta, Luis quieren preguntar algo entre sí o conversar. Después las otras personas se pueden ir sumando. Sí, podríamos ir en el orden de cómo arrancaron. Si quieres, Renata, puedes tomar la palabra para hacer alguna reflexión, consulta a los demás panelistas. Y después seguimos con Luis y Violeta. Sí, quizás, muchas gracias. Tengo preguntas, quizás a Violeta y a Luis. Bueno, en reacción al compañero Flavio, también solo para decir que en Belo Horizonte, donde yo he acompañado las relaciones entre la municipalidad y algunos movimientos de la sociedad civil, sí he visto la participación de representantes del movimiento de personas en situación de calle, y son importantes y cualificados y están presentes. O sea, en nuestra investigación también vinieron a participar de grupos focales y aportan mucho, justamente desde la perspectiva de que la comida no es una asistencia, muchos con la experiencia, ¿no?, de pasar por varias formas de acceso a la alimentación, y una lucha por una concepción de comida como derecho y como obligación del Estado a ser garantizada por medio de políticas públicas. Y entonces en Belo Horizonte hay un público muy importante de la gente viviendo en situación de calle, sobre todo en la política de los restaurantes, comedores populares de la ciudad, o sea, públicos subsidiados. Y eso, uno observa la participación calificada de sus representantes, incluso en el legislativo, audiencias, así, para, no sé, reforzar desde el punto de vista de la investigación. Y en otros, o sea, estás en Río, yo vi desde Belo Horizonte un par de veces es la importancia de la gente y cómo también aumentó el número de gente viviendo en la calle, de familias en la calle, y que, no sé, lo que miramos en nuestras encuestas nacionales, en nuestros datos, fue que muchas veces la gente
antes de parar de pagar el alquiler, ir a la calle, corta, ¿no? La comida, corta la calidad de la alimentación. Entonces, miramos también qué hacía la gente cuando ganaba el auxilio emergencial y muchos usan para pagar el arriendo y también con relación a que Luis ha dicho, nosotros combinamos dos métodos de cuantitativos, uno de la escala de inseguridad alimentaria y el otro la calidad, o sea, qué come la gente. Y vimos que no solo no hubo un aumento de la inseguridad alimentaria, pero que la gente disminuyó, o sea, en los hogares donde había situaciones de inseguridad, también se disminuyó mucho el consumo de alimentos saludables, carnes, y se aumentó solamente lo de huevos como sustitución proteica, ¿no? Solo para reforzar eso, también se observa en los datos de consumo. Y tenía una pregunta a Luis en sentido de que desde el INTA, cómo están las políticas de apoyo a la producción agroecológica, a posibilidades de producción en tierras públicas, producción comunitaria? ¿Qué ha pasado en las últimas, no sé, las últimas, de este año, de los últimos tiempos? ¿Cómo está eso? Y quizás a Violeta, si no entendí tan bien, porque una cosa que me viene del trabajo de campo y de los grupos focales es que muchas de las huertas comunitarias sufren con la falta de personal, o sea, la gente tiene que buscar trabajo para pagar sus cuentas y además la huerta no es una renta garantizada, entonces muchas veces falta gente para seguir en las huertas, o sea, y muchos son ya gente que está en en la pensión porque tienen pensión que garantiza sus cuentas básicas. Entonces hay un cierto envejecimiento de la gente que trabaja en huertas comunitarias. ¿Y qué es o sea, muchos dicen que sería ideal tener una forma de pago a la gente que presta el servicio, ¿no? Por varias, o sea, ahí se puede debatir qué tipo de fundamentación teórica para eso, ¿no? Pero cómo garantizar la supervivencia, la reproducción social de la gente que garantiza la alimentación en huertas y cocinas comunitarias. ¿Cómo es el ejemplo de Argentina, de este sueldo que nos contaste? Bueno, Luis, ¿quieres empezar a contestar la pregunta y después vamos con Violeta? A ver, bueno, algunas cuestiones para comentar. Por un lado, algo que les quería decir antes, que no llegué por el tiempo. Yo hice una tesis de maestría analizando los 25 años de resistencias populares y luchas campesinas contra el agronegocio en la Argentina, el periodo entre 1996, que es cuando se aprueba por primera vez los transgénicos, y el 2021, y recuperando así, tratando de construir una genealogía política, ¿no? De las distintas luchas y resistencias de los movimientos campesinos. Un poco Violeta contó algunas experiencias o salieron también en lo que planteaba Renata, los distintos sujetos sociales agrarios que tenemos, ¿no? En la particularidad de nuestro país, y distintas experiencias de lucha, de resistencia, de avances y retrocesos en esta idea de construcción de soberanía alimentaria y agroecología. Les voy a compartir acá en el chat un articulito que es un poco una síntesis de parte de la tesis, que es de una publicación que hicimos desde el grupo de Claxo de Economías Populares, un libro sobre con compañeros y compañeras de distintos países de América Latina,
tratando de hacer un mapeo, ¿no? de las experiencias y las resistencias de las economías populares en América Latina, y está ahí, creo que en la página 290 y pico, está un articulito mío que es un poco una síntesis de esto, de las resistencias campesinas, y sobre todo algo que aparecía en lo que contaba Violeta, la emergencia en los últimos años, a partir del 2015, sobre todo durante el macrismo, de un nuevo sujeto social agrario, que son los movimientos de horticultores de los periurbanos, de los grandes cordones, en particular del cordón hortícola platense primero, ¿no? Donde la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, el MT Rural, bueno, y otras organizaciones un poco han sido las que han tenido más visibilidad. Pero cómo se hace ese proceso, ¿no? de emergencia de este nuevo sujeto, con un nuevo repertorio de lucha que visibiliza estos discursos de la soberanía alimentaria, de la agroecología, que recrea la disputa por la tierra en la Argentina, con lo que son la creación de las colonias agroecológicas. Bueno, un poco recuperar estas luchas más recientes o más contemporáneas desde los movimientos. En relación a lo que Renata preguntaba, como opinión, como simple opinión como trabajador del INTA, no en representación eh, pero un poco es general, no es solo del INTA. De hecho, Violeta también lo dijo en relación a la Secretaría de Agricultura Familiar. La coyuntura política institucional es de recorte y falta de presupuesto en el mejor de las posibilidades, digamos, ¿no? Desde ahí hasta, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, el cierre completo del organismo, ¿no? El despido de casi 900 trabajadores y trabajadoras. Entonces, no, en el momento en el que estamos, no hay una coyuntura de políticas públicas que prioricen y que valoren estos temas de agroecología, agricultura familiar y campesina, soberanía alimentaria. El INTA, bueno, un poco por su historia y su trayectoria, y por tener una complejidad institucional interna más grande, no ha sufrido ese mismo desguace que la Secretaría de Agricultura Familiar, pero bueno, sí está la situación del retiro voluntario y la falta de presupuesto y un montón de otras situaciones que se repiten también en otros organismos, ¿no? En esta coyuntura, lamentablemente. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos con Violeta y después con una intervención más que está en espera. Violeta, tienes la palabra para poder intercambiar y responder a la pregunta. Bien, sí, a ver si logro responder la pregunta, pero un poco el planteo nuestro es que hoy hay tres sectores en la economía: el sector privado, el sector público y el sector de la economía popular, que tiene otro tipo de productividad, como podemos pensar en una huerta comunitaria o un comedor o una cooperativa de reciclado, en donde la rentabilidad que genera no alcanza para que las personas que están organizadas o que trabajan en ese lugar puedan tener un piso de derechos como el resto de los trabajadores. Entonces, un poco la lucha gremial que nosotros llevamos adelante es reconocer este sector, que hay mucha dificultad, digamos, para que... O sea, se suele ver este sector como una cosa de transición, o sea, que solamente por el desarrollo económico del país y por el crecimiento, ese sector va a desaparecer y se va a incorporar o al sector público o al sector privado. El tema es que ya van décadas, digamos, de esta situación en donde ese sector no para de crecer. Y además hay una situación económica mundial que tiene que ver con el trabajo y con las tareas, digamos, que implica, o sea, pero ahora es más común hablar de esto por la inteligencia artificial, pero por ahí hace 10 años era más difícil que se entienda que hay un montón de tareas que hoy las realizan máquinas o las realiza un software y que van desapareciendo. Entonces, nuestro planteo es que hay que repensar el trabajo y que el Estado tiene que tener un rol de acompañamiento y de fortalecimiento de ese sector específico, focalizado, y un poco dentro, en esas discusiones que venimos trayendo hace muchos años, la cuestión del salario es por ahí donde más hemos podido avanzar, pero también hemos retrocedido mucho. Pero bueno, que tiene que ver, o sea, al menos nuestra posición es que tiene que haber un salario garantizado por el Estado
su forma y su alcance es algo que, bueno, hay distintas posiciones en relación a eso. A nosotros la relación de fuerzas, digamos, en su momento nos dio para que exista el salario social complementario, que es un ingreso que garantizaba el Estado dentro de un programa que tuvo muchos nombres, pero el último fue Potenciar Trabajo, en donde se creaban unidades de gestión que eran gestionadas por los municipios o por las organizaciones sociales, que su tarea era generar grupos de trabajo con actividades que muchas veces tenían una función comunitaria, como podía ser una huerta comunitaria, un comedor, una cooperativa de reciclado. Había diversas actividades, la agricultura familiar era una, bueno, las ferias, bueno, había muchas actividades, había un nomenclador en donde uno se anotaba, y ahí, bueno, la verdad que hubo poca auditoría por parte del Estado de cómo funcionaba esto. En algunos casos funcionó bien, en otros no, pero se hubo muchísimas experiencias hermosas, digamos, de trabajo comunitario. Sí había como dos grandes divisiones de estas tareas, en donde, por ejemplo, en una cooperativa de reciclado o en una cooperativa textil, la compañera que trabaja ahí recibía su salario social complementario y complementaba su ingreso, o sea, llegaba a tener un ingreso mayor de ese mínimo salario vital y móvil, llegar al salario con su actividad. O sea, hacía ropa, la vendía, juntaba cartón, lo vendía, o cualquier actividad que tenga una inserción en el mercado. Ahora, hay otro tipo de actividades como el trabajo sociocomunitario, o sea, si uno trabaja en un comedor comunitario o en una huerta comunitaria que no comercializa la producción, sino que es para la comunidad, no hay un ingreso por vender esa producción o por realizar un servicio. Ahí el planteo nuestro, o sea, yo además soy responsable de género de la organización y es algo que por lo general afecta más a las compañeras, porque las tareas comunitarias las llevan adelante por lo general mujeres. Nuestro planteo, como nosotros lo resolvimos internamente, fue pelear por un doble salario en ese caso. O sea que hay determinadas tareas que como no tienen un ingreso por su actividad, deberían tener un doble reconocimiento. Entonces, en vez de cobrar medio salario mínimo vital y móvil, tenían que cobrar un salario mínimo vital y móvil entero. Ese fue un poco nuestro planteo y cómo lo tratamos de saldar para además trabajar la desigualdad de género, no solamente por la cuestión de las tareas comunitarias, sino a veces por roles que tienen que ver con, por ejemplo, en la cooperativa, el que no sé, trabaja en logística y junta los bolsones y los carga en un camión. Bueno, ese tampoco trabaja en la calle juntando cartón y tiene una tarea que es importante para que funcione la cooperativa. Bueno, había que saldar, digamos, algunas de esas cuestiones. Nosotros lo trabajamos peleando dentro de ese programa se llamaba Nexo. Eso el gobierno de Milei lo destruyó, o sea, de un día para el otro sacó una resolución, el Nexo dejó de existir y además congeló el salario social complementario, que es de 78.000 pesos desde diciembre de este año. Antes estaba atado al salario mínimo. O sea, cada vez que se reunía el Consejo del Salario y aumentaba el salario mínimo, automáticamente aumentaba el salario social complementario. Pero además esto tenía otro problema más grave, o sea, hubo otros problemas más estructurales. Primero es que no era algo universal, no es que cualquiera se anotaba y decía, bueno, yo quiero un salario social complementario, realiza esta actividad, es un derecho. Había un cupo limitado. Entonces, como siempre que hay un cupo limitado, hay gente que ingresa y gente que se queda afuera, y eso es una injusticia estructural del programa que trajo muchos problemas y arbitrariedades. Ese fue un problema. Otro problema es que el gobierno, cuando empezó a tener problemas económicos, que, o sea, subieron los índices de pobreza, esto es de la gestión anterior, no de Milei, y en realidad en general, o sea, siempre, en vez de pensar esto como una política laboral, había una tensión de pensarlo como una política de ingresos. O sea, por ejemplo, la UH, y bueno, y esto como un plan para la persona, desligado de la actividad productiva o comunitaria. Por eso no se auditaban los programas, si lo hacías o no lo hacías era medio lo mismo. Nosotros siempre demandamos que haya más control del Estado y que además del ingreso haya herramientas, que haya apoyo para la administración, o sea, que se piense integralmente la política y no solamente que sea una transferencia de ingresos hacia las personas. Bueno, frente a esto, o sea, a la vez había mucha necesidad, no había cupos, nuestro planteo más político integral fue que haya otra política que sea de ingresos, que sea el salario básico universal. O sea, que haya un salario que sea menor, si se quiere, porque es algo que... O sea, también había una discusión de si había plata o no para eso, pero nuestros números nos daban que se podía garantizar la mitad de la canasta básica alimentaria, que no es lo mismo que la mitad del salario mínimo vital y móvil, es un monto menor, pero que... No, era igual a la canasta básica alimentaria. O sea, garantizar que la gente tenga un ingreso para poder comer. Y que eso sea universal. Así como la UH, que uno vaya a Arancés
le corresponde porque no tenés propiedades, no tenés trabajo en blanco, o sea, si cumplís una serie de requisitos, tengas acceso a eso sin intermediación. Y que después exista el programa Potenciar Trabajo, con una contraprestación laboral, con otras condiciones, en donde, bueno, y otras características. Ese fue un poco nuestro planteo, que perdimos la discusión, claramente, o sea, cortamos rutas, todo para que salga el salario básico universal, no salió, salió un ingreso de emergencia por unos meses de tipo IFE, como el que hubo en la pandemia, y hoy la discusión está muy retrasada en relación a esto, pero bueno, nosotros seguimos sosteniendo que esas tareas y esos trabajos tienen que ser reconocidos y que ese es como el primer derecho. Después nosotros peleamos por el acceso a una obra social, tuvimos una mutual, ahora no se fundió, pero digamos la tuvimos. O sea, estamos en un retroceso total de lo mismo el acceso a las vacaciones, o sea, son todas discusiones que venimos teniendo hace años, y hoy estamos muy para atrás con eso, pero bueno, nuestra posición es que sí, la gente que trabaja en una huerta comunitaria tiene que tener un salario, y que ese salario no va a venir del mercado, ni va a venir o sea, al menos no en los próximos años, o sea, por lo menos 10 años podría llevar a organizar el sector para que sea autosustentable, y que eso lo tiene que hacer el Estado, y que la plata está, simplemente, como se habló antes, es un problema de desigualdad, de distribución de ingresos y también de relaciones de fuerza, pero esa es nuestra posición, que sí, que la gente tiene que cobrar un salario por esas tareas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Violeta, y a los tres nuevamente por todas sus intervenciones. Por una cuestión de tiempo, me voy a aguantar de comentar para darle la palabra a Rubén, que levantó su mano, que está conectándose por Zoom. No sé, Rubén, si estás ahí, para que, si puedes ser muy breve, te pedimos disculpas, pero ya nos queda poquito tiempo para cerrar. Adelante. Hola, buenas tardes, gracias voy a ser telegráfico. No, primer tema, yo distingo a trabajador de la economía popular comunitario de trabajador de la economía popular que vive exclusivamente de su ingreso, de su trabajo. Nosotros ahí yo puse un librito que se llama Economía de los Vínculos, porque este nuevo trabajador que cada vez, como dijo Violeta, hay un retroceso en el trabajo en relación de dependencia y un aumento claro del trabajo independiente. Yo le llamo trabajador de la economía popular, que tiene, yo creo que ustedes todos saben, dos características: el tema del mercado de cercanía y el producto personalizado, básicamente. Y tiene la fábrica de su casa, y ha tenido una alta capilaridad, se ha metido en todas las actividades. Hoy, desde marroquinería, calzado, textil, estética, está en todas las actividades con productos y con servicios de calidad. El punto de equilibrio de alguien que hace sándwiches de milanesa, para que tengan una idea, al mes, con 300 sándwiches que vende al mes, gana 700, 800 mil pesos de mano de obra. Es decir, para demitificar también cuánto es el ingreso de esa gente. Por ejemplo, y la edad. El 55% de los que nosotros hemos atendido de la Secretaría de Economía Popular de Jujuy y otros 400 de la Municipalidad de Rosario de Lerma en Salta, que se hizo el mismo modelo de trabajo, el 56% son jóvenes de menos de 40 años y el 75% tiene el secundario completo, un 13% tiene universidad y terciario completo. O sea, también no es una gente que está viejita, que está sobreviviendo con esto. Acá hay gente que ha decidido vivir de esto, ya lo tomó como una opción. Lo vemos en la presión que tienen los profesores de la secundaria con los jóvenes, cómo quieren que se les vaya a dar emprendedurismo. Por ejemplo, nosotros damos charlas de emprendedurismo y ahí vemos que ya cada vez más chicos ya tienen sus propios emprendimientos. Entonces, hay otra vida, digamos, hay otra situación que se da. No digo que no sea difícil, pero ha tenido una gran resiliencia después de la pandemia y ahora el sector más innovador, más dinámico en la creación de fortalecimiento de su puesto de trabajo. Yo para terminar, digo, nosotros trabajamos tres cosas para relacionarlo con la agroecología. Trabajamos cómo se construye un territorio donde la gente viva bien.
nosotros decimos hay que hacer tres cosas. Cómo valorizar el trabajo de esa gente, para lo cual capacitar, diseño, mejores lugares públicos para venta, una cantidad de situaciones para mejorar el valor de ese producto, de ese servicio. Segundo tema, cómo fortalecemos la trama socioproductiva, porque esto es un emprendedor que necesita del otro. Por eso se llama economía de los vínculos, porque nadie puede moverse solo, nadie puede joder a otro, necesitan uno del otro para poder desarrollarse. Nosotros en la Secretaría premiamos los proyectos colectivos, si compran materia prima en conjunto, que se está dando ahí otro fenómeno. El clásica cooperativa que producían en un solo lugar, hoy las cooperativas que se forman no es para producir juntos, sino para representarlo, para hacer de gremio, para comprar materia prima en forma conjunta, tiene otro rol las cooperativas que nosotros vamos viendo que se desarrollan. Y el tercer tema es el ambiente. Nosotros trabajamos los tres temas en forma simultánea, pero siempre hay un peso de alguna de ellas. Y para nosotros siempre el mayor peso es el ingreso, el valor del trabajo, y después se va enganchando, pero nunca dejamos de trabajar simultáneamente las tres cosas. Puede tener más peso una que la otra. Agroecología, llegamos a tener 40 hectáreas a partir que Jairo Restrepo vino varias veces a la zona, y nosotros mandamos nuestros técnicos, aprendieron a usar Bocachi, hicimos una alianza estratégica con la UTT de la zona, y eso nos llevó a acelerar el proceso, más con lo de Ucrania, a avanzar porque ya teníamos la tecnología del Bocachi y de los otros bioinsumos. En este momento se está haciendo todos los análisis para justificar y empezar el proceso con el SENASA de certificación. Pero bueno, no es que hubo una manifestación a favor de la agroecología. Fue una situación económica y además porque nosotros creo que todos los que estamos acá compartimos que esto comienza en lo local. Es difícil cambiar 1000 hectáreas de soja a agroecológica, pero sí es más fácil una hectárea de lechuga pasarlo a agroecología. Es mucho más fácil, está más predispuesto, la inversión es menor, etcétera, etcétera. Las condiciones hacen que se anime a hacer ese cambio, digamos así. Nosotros decimos, soberanía, ¿queremos derecho a comer sano? Sí. Entonces, soberanía alimentaria. Entonces, necesitamos nuestros propios bioinsumos. Y bueno, es todo reciclado, ¿no? Es tierremote, carbonilla, es melaza, todos productos locales, guano de animales, que se transforma el bocachi como base para llevar adelante esos procesos. Bueno, no quiero extenderme más. Muchas gracias por permitirme hablar. Muchas gracias a ti, Rubén. Súper interesante la experiencia de nuevo en esta articulación del municipio con el territorio. Vamos a darle una última palabra a una persona que le pedimos que se presente porque tiene el nombre organizacional, Somos Libres del Sur. ¿Estás por ahí? Te pedimos también, al igual que Rubén, que tratemos de ser breves. Hola, sí, mi nombre es Javier Denchiski. Bueno, soy de Tolwyn, Tierra del Fuego. Sí, no me di cuenta del mail, bueno, lo usé el de la organización. Eh, yo era, o sea, estaba coordinando justamente con los Potenciar Trabajo en la provincia de Tierra del Fuego. Y bueno, tuvimos buenas experiencias, pero también, digamos, por ahí poner un poco de contexto político, digamos. También es una cuestión de que no fueron bien implementadas muchas de las políticas. O sea, no es, si bien se generaliza todo en estos tiempos, no todo se generaliza como que todas las organizaciones son malas y entramos todos en la bolsa. Sí, sí hubo muchas buenas experiencias, pero también, digamos, por ahí para citar a Puyaro, un escritor, ¿no? Que dice que, bueno, una de las problemáticas de lo que no se puede avanzar en las políticas públicas de las organizaciones es eh, la segmentación de las luchas, ¿no? O sea, y también de los intereses más sectoriales, y eso nos complicó mucho a todo y nos llevó a esta situación, porque parece que de la nada surge un gobierno neoliberal y es culpa de los neoliberales nada más, sino también es un poco de hacer autocrítica
de mucho de lo que por ahí se hizo mal como organización social, o mucho de lo, a ver, hacer una revisión un poco de también de nuestro referente o de ciertos sectores, porque muchas veces se trabaja agrupado para aglutinar fuerza de las organizaciones sociales, pero muy segmentado, muy por una cuestión muy particular y después se abandona y cada uno lleva agua para su molino y muchas veces hacemos la vista gorda a algunas organizaciones que hacen un mal trabajo, ¿no? Volviendo un poco a lo de la agroecología, ¿no? Para no irme por las cuestiones más del programa, eh, me parece que bueno, que tomó un poco de fuerza esta visión después de la pandemia, cuando por ahí todos nos vimos en la necesidad también de buscar alternativas. Nosotros intentamos, acá en el territorio cuesta mucho por el clima, el tema del cultivo de alimentos, trabajamos mucho con los socios comunitarios, con la soberanía alimentaria, con comedores merenderos, pero también con huertas agroecológicas, obviamente en viveros y buscamos varias formas también, pero bueno, creo que el problema justamente viene desde la parte de las mezquindades políticas, ¿no? O sea, eh, no se acompaña con muchas cuestiones como para avanzar. Por ejemplo, el tema de la tenencia de tierra colectiva es algo que acá en Tierra del Fuego es imposible. Hay mucha tierra fiscal, pero muchos negocios de amigos, o sea, y para acceder a la tierra y para realmente trabajar en una política de soberanía, acá es muy difícil acceder a frutas, verduras frescas, todo viene en proceso de maduración y es extremadamente caro, entonces es algo que se debe instalar en la agenda, el tema del autoabastecimiento, ¿no? Pero nos cuesta un montón, más ahora, bueno. Estamos en otro contexto político, muchas de las organizaciones quedaron desmembradas y en el caso particular mío, digamos, estamos buscando formas, otras alternativas de organizarnos en torno a otra forma, ¿no? O sea, de organización al perder estas políticas como el potencial trabajo, que era una manera de sumar a las personas a, por un lado, a acceder a un ingreso y desde ese punto llevarlo a la organización social, ¿no? A la organización comunitaria y la resolución de los problemas. Yo por mi parte, bueno, estuve haciendo cursos de agroecología, eh, en una capacitación también por el tema de las ecoaldeas, ¿no? Y buscando forma de reorganizar en torno a ese acceso a la tierra y a la soberanía alimentaria. Pero bueno, por eso quería por ahí presentarme y plantear un poco también esto, ¿no? De que nada, eh, no, lo veo como, digamos, una forma de reorganizarse y de hacer una autocrítica un poco más sincera, ¿no? O Claro. sea, Ujú. es nada más. Gracias. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu aporte. También trae un elemento súper interesante y relevante, que es esto de cómo también hacernos cargo o responsable en alguna medida o autocríticos de por qué suceden las cosas y cómo poder seguir construyendo a partir de eso. Bueno, lamentablemente esto da para muchísimo. Ahí Renata, si nos está avisando que se tiene que ir, da para muchísimo. Les agradecemos mucho al haber venido. Para nosotras era súper importante este espacio de diálogo, sobre todo como muchos han mencionado, y con este tema que estamos viviendo en un contexto súper adverso de deslegitimación de los movimientos sociales, de descreimiento sobre la cuestión climática por parte del gobierno, y también, por lo tanto, una desestimación de lo que la agroecología podría ayudar en la crisis alimentaria y también en la crisis climática. Así que
Les damos muchísimas gracias por estar acá, por su tiempo, por sus comentarios. Vamos a seguir en contacto y dándole información sobre el programa y sobre estos debates que vamos a ir organizando. Así que, y sí, muchas gracias Renata, muchas gracias Luis y Violeta por estar acá, por sus valiosos aportes y bueno, y seguimos en contacto. No se olviden que el viernes 18 de octubre a las 18 horas, hora argentina, vamos a tener nuestra segunda conferencia sobre feminismos, aportes de feminismos a la acción social, política y a la investigación social. Así que, bueno, estaremos poniéndonos en contacto para gestionar la inscripción. Les agradecemos mucho a los asistentes que participaron y, bueno, nos estamos seguimos viendo. en contacto. Exacto. Gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Un abrazo. Gracias, chao. Gracias Renata, gracias Violeta, gracias Javier. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias.